fundador de Goberna y Derecho, porque son los temas que hablaremos con él, son cosas que no hacen reír, más bien hacen preocupar muchísimo, y por eso le preguntamos, luego de darle la bienvenida, doctor, desde lo jurídico, ¿qué se puede hacer para, por ejemplo, bajar el hacinamiento carcelario? Y luego le preguntaremos a usted algunas otras consideraciones respecto de esta pugna que hay, de esta estira y encoge entre el gobierno y la Corte Constitucional por las Fuerzas Armadas que tienen o no que entrar, etcétera. Pero desde lo jurídico, ¿cuáles son las taras que han hecho que las cárceles revienten? Bueno, son varias cosas, Jimmy. Buenos días, antes que nada, un saludo a los oyentes. Yo creo que uno de los principales problemas se presenta por el hacinamiento. Y la pregunta es ¿por qué hay hacinamiento? Y hay dos explicaciones muy claras. La una, porque las cárceles son insuficientes para la cantidad de personas que delinquen. Y lo otro, porque desgraciadamente en el Ecuador se abusa de la prisión preventiva. Oiga, todos los abogados que hemos entrevistado dicen lo mismo. Todos. Sí, porque lo que pasa es que la prisión preventiva se convierte en un tema que genera mucho dinero. Mucho dinero para abogados, mucho dinero para fiscales y mucho dinero para jueces. Y mucha opinión también, ¿ah? Sí, pero digamos, ¿qué es lo grave? Lo grave es que casos que se conoce que no tienen ningún fundamento, que no van a prosperar. ¿Qué es lo que se hace en el medio judicial? Sácale boleta. No importa, denúncialo y sácale boleta. Le pagas a un fiscal que pida prisión preventiva, ordenan la prisión preventiva y esa persona, si algún recurso tiene, va a arreglar y te va a pagar. Y ya terminas el tema. Y si no tiene para pagar, lo metes preso. Y vas a ver que una vez preso, va a sacar plata de donde no hay y te va a resolver. Salir. Es decir, es un proceso de extorsión. Es un proceso de corrupción. ¿Cuál es el tema? La Constitución señala claramente que la prisión preventiva será la última medida posible. Hay sentencias de la Corte Constitucional, la comentamos aquí hace poco, que justamente establecía cuáles son los parámetros para esa prisión preventiva. La pregunta es, si está la Constitución, si está el Código Orgánico, si están las sentencias de la Corte, ¿por qué razón los jueces y fiscales siguen ordenando prisiones preventivas a diestra y siniestra? Es simple, porque saben que es un sistema corrompido y que no les pasa nada. Doctor, ¿quién tiene que regular eso? ¿La judicatura? La judicatura, por supuesto. Los jueces superiores cuando revisan, pongo un ejemplo, detienen a alguien con una prisión preventiva muy mal dictada, se presentan recursos judiciales, los superiores que resuelven, ¿qué tienen que hacer? Cuando se dan cuenta de que no hay los méritos para una prisión preventiva, pues tienen que sancionar y pedir que el Consejo sancione a esos jueces. El problema es que todo es una argolla en que todo está orquestado, es un problema sistémico, de corrupción sistémica. Aquí un colega suyo dijo hace 2 o 3 días una frase que nunca me voy a olvidar, que aquí en este país hay una especie de desprecio a la libertad. O sea, claro. no les gusta que la gente se defienda en libertad. Bueno, esa expresión del doctor Zavala Egas, una expresión con la que no se puede estar en desacuerdo, porque es una realidad. Pero yo más bien no creo que se trate solamente de desprecio de la libertad. Y, a ver, y seamos muy francos y honestos. Claro, cuando vemos a una persona que comete alguna infracción, ejemplo, alguien que se lleva un celular, ¿ya? La primera reacción es métanlo preso. Ah, sí. Cuando usted firma un contrato de cualquier cosa, ejemplo, pues para comprar una resma de papel, y no le entregan el papel comprado porque se demoran, mételo preso. Es la conciencia de mételo preso. Entonces, yo sí coincido en eso con Jorge Zavala. Pero además se suma a esa barbaridad que no pasa nada con la corrupción. Somos una sociedad en la que la corrupción se tolera, en la que sabemos que muchos fiscales, hay muchos muy honestos, muchos son unos pillos descarados, no pasa nada. Hay jueces que son unos verdaderos sinvergüenzas y no pasa nada. El Consejo de la Judicatura no lo sabe, claro que lo sabe, pero no actúan. Y esa inacción, desgraciadamente, va unida a que, por ejemplo, los colegios de abogados, que serían los llamados a emitir opinión, pues no existen hoy por hoy. No hay un colegio de abogados, ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en ningún lado. Claro. Universidades que deberían tener equipos que den un soporte a la sociedad. Veedurías universitarias, no existen. Doctor, por ejemplo, hay muy poco, me parece también que un problema es que hay muy pocos defensores públicos. Mucha gente pasa meses, años en la cárcel porque no tiene quien lo defienda. Gente pobre que no tiene para pagar y realmente sí, pasa años en la cárcel. Ese me parece que también se puede agregar al macro problema. Es un problema adicional, pero hay otras cosas muy importantes. Pocos jueces jueces de garantías penitenciarias. Sí, pero el problema va más allá, Jimmy. Yo pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible
que una persona que no paga una pensión de alimentos sea sancionada con prisión. Y de hecho murió, creo, 1 o 2 de los que murieron eran por esa causa. Es absurdo. Estaban por esa causa. Es decir, hay muchos delitos que se sancionan con prisión y no deben sancionarse con prisión. Si no, medidas alternativas. ¿Qué le interesa a la madre de una criatura cuyo padre no le da el dinero? ¿Lo quiere meter preso? No le interesa, lo que le interesa es que le dé el dinero. Libre, que trabaje y que le pague. Es que viene una vez más, mételo preso porque allí la familia verá cómo te paga. Claro. Entonces, volvemos al mismo tema. Delitos que no debieran estar tipificados como tales, ¿no? Le pongo otro ejemplo. Si usted es un empresario y contrata a una persona y por alguna razón, pues el contador, el asesor, se olvida o no afilia a tiempo a una persona, prisión. No puede ser. Póngale una buena multa, duplíquele la multa. Oye, aquí no hay la figura de la fianza. Le pregunto por desconocimiento. Existe la figura de la fianza. No se usa mucho. Es porque es un drama buscar fianza. Porque usted pide una audiencia para que se fije, le piden 10.000 papeles, fechas, etc. Entonces, tenemos ya ese problema. Otro problema, que no se ha entendido que el sistema penal en la última reforma importante, cuando se planteó la oralidad significa esto, estamos hablando y conversando. Usted va hoy día a la fiscalía y lo llaman a rendir una versión, que se dice. ¿Cómo funciona la versión? Yo vengo a rendir versión, me siento aquí con un secretario que escribe pésimo en la computadora y me dedico a hablar 4 horas. Y en ese proceso tienen que rendir versión 10 personas. Entonces son 4 horas rindiendo versión por persona, por 10 son 40 horas recibiendo una versión que en definitiva muchas veces la persona viene con un sobre, saca el sobre y lo lee. Y allí está el fiscal y está ¿Y cómo el se secretario. debería reemplazar ese procedimiento? Es un proceso de investigación. A ver, señor, lo están acusando de esto, dígame qué es lo que me tiene que decir. Ya. ¿Y cuándo estuvo tal día en tal parte? ¿Y cómo hizo? Y todo grabarlo como funciona en otros países. ¿Y pueden intervenir los abogados o no? Pero claro, entonces a lo que voy es, hay temas que todavía son una barbaridad. Mire, muchos fiscales cuando se presenta una denuncia delegan a un policía. Vaya pues logre que el policía haga la investigación. Lo primero que le piden es plata para movilizarse. Segundo, tiene que ir a rendir versión con el policía. Y entonces rinde la versión con el policía. Si el secretario de la fiscalía poco sabe de la computadora, en la policía pues es un drama. Entonces tenemos ciertas taras, otras que son bárbaras, como esto. Si una persona cumple su condena y digamos que tiene que salir el 10 de marzo, porque se cumple, ¿por qué tiene que ir donde un juez a pedir una boleta de excarcelación? Claro, si eso debería ser automático. ¿No? Y luego, muchas veces tiene que pagar para que el juez se la dé. Y cuando se la da, tiene que ir a la penitenciaría, pasarse allí en un drama humano, días, a veces semanas. Y lo mismo, pues si no paga, no se lo sacan. Dicen que el promedio para los que no tienen para pagar es 6 meses que tienen que pasar. Es una barbaridad, es un drama. Y la pregunta es, ¿eso no lo pueden resolver con un sistema informático, contratar una consultoría y en 30 días lo tienen resuelto? Bueno, doctor, si todavía no hay escáneres adecuados como para controlar que no ingresen armas en los camiones que ingresan pues material de construcción, comida a la penitenciaría, imagínense. Sí, pero eso es un tema que tiene que ver ya con otro escenario. ¿Cuál es? Los recursos para el sistema. ¿Qué es lo que pasa, Jimmy? Lo que pasa es que en el Ecuador los presos en general han sido contemplados o analizados como los miserables de la sociedad. Están presos, que se mueran, que se maten entre ellos. Si esto no tienen, y mucha gente lo dice, ¿no? Pero si cuando tienen que robar a alguien no tienen temor en meterle un tiro, que se mueran. Sí, yo entiendo la rabia de la sociedad, pero el tema no es tan simple como que se mueran o dejemos que se maten entre bandas. No, el sistema carcelario es un reflejo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, muchos son delincuentes avesados, hemos visto rodar cabezas. Alguien me puede preguntar, ¿tiene esa persona alguna posibilidad de rehabilitación? Y yo le digo, hoy y en esa cárcel, imposible, no existe. Claro. Pero tiene capacidad de rehabilitación la persona que hurtó cualquier bagatela y llega a ese sistema, peor se va a recuperar. Entonces, ¿cuál es el drama de esta sociedad? Que a nadie le ha importado el sistema carcelario. Por eso es que es un desastre el organismo técnico, el SNAI. Por eso es que los guías penitenciarios en muchos casos son parte de las bandas. Y evidentemente, y hay una situación en que uno no puede cerrar los ojos, estamos ante estructuras criminales internacionales, sin duda. Pero ¿qué es lo que dicen todos los lineamientos internacionales? Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Constitución, norma de aquí y de allá.
tiene que haber separación, pues. No pueden tener en un mismo pabellón Al a un asesino. violador que a un padre de familia que no pagó alimentos. Y luego, no es posible que aceptemos como algo cotidiano que si alguien entra a la cárcel se sabe que hay un dueño del pabellón Ahí y se tiene sabe que pagar hay que por pagar. protección, etcétera, sí. No puede ser. Esas son cosas que la sociedad no puede tolerar. Pero allá entonces va mi pregunta, ya que hablamos, ya nos metimos en los pabellones. La policía, el SNAI, el ministro de Defensa han reconocido que no han podido tomar el control de las cárceles porque todavía los presos tienen las armas y los mismos que asesinaron a 68 privados de libertad están armados. ¿Qué es lo que impide que la policía, por ejemplo, entre, intervenga y logre requisar esas armas? Varias cosas. Lo primero, cuando hay un pabellón que tiene dueño y ese dueño tiene armas y su equipo tiene armas y en ese pabellón hay gente totalmente alejada de las bandas, una posibilidad de incursión armada Claro. puede significar muerte de mucha gente inocente. Las que se llaman colaterales. Colaterales, primer tema. Correcto. Un segundo tema, pensemos que se hace lo que se tiene que hacer, esto es, empiecen a separar a los que no tienen vinculación con las bandas, dejen el pabellón con bandas armados, muy bien. Si se ordenara una incursión policial, los policías, si son atacados con armas, probablemente tengan que devolver con armas. Así es. Va a provocar muertos. ¿Por qué el policía no quiere hacerlo? Porque si eso ocurre, inmediatamente juicio penal contra el policía, prisión preventiva contra el policía y al final sentencias probablemente contra el policía. Que puede haber un policía que abusa y llega a lo que se llama la ejecución extrajudicial. Sí, puede pasar. Pues ese policía que responda. Pero lo que no puede establecerse es como norma. Si entran y disparan, todos procesados. Lo que pasó con la cárcel de Turia hace poco y los policías de la cárcel. Entonces, ¿falta qué? ¿Alguna regulación, alguna ley? ¿Qué cosa para que proteja a los policías? Falta que tengamos jueces y fiscales sensatos. No puede ser que caigamos en manos, y volvemos siempre a lo mismo, la función judicial, si la función judicial no funciona, y así como se abusa de la prisión preventiva, lo mismo cuando hay que atacar a policías, se los ataca sin considerar las circunstancias, los escenarios, la peligrosidad, y por supuesto el principio que es fundamental, el del uso progresivo de la fuerza. Es decir, no puede ser que entre la policía a dar bala a todo el mundo. Claro. Y se acabó. No, eso no es posible. Pero la policía tiene mecanismos. Primero, señores, entreguen las armas. No las entregan, vamos a entrar. Y si vamos a entrar y hay ataque armado, pues tiene que haber respuesta armada. Doctor, también otra respuesta por parte del Ejecutivo fue en su momento, bueno, lo dijo en cadena nacional, que iba a tipificar el delito de autoría por dominio de organización. Luego hizo una fe de ratas diciendo que lo que van a hacer es ampliar y aplicar. Para el común de los mortales, esto que ya está tipificado, por cierto, ¿qué es? La autoría por dominio de organización, ¿qué es? Cuando se comete un delito, Ya. hay dos tipos principales o separados de personas que ordenan o cometen el delito para la ley. La primera, el que tiene el cuchillo y claro, el Y cuchillo, ejecuta. ejecuta, el autor directo o material. Luego está el autor mediato. Es lo que antes se llamaba el autor intelectual. Pero el autor mediato no es exactamente lo mismo que autor intelectual. Va mucho más allá. ¿Por qué? Yo puedo convencer a alguien porque tengo capacidad de convencimiento, retórica, etcétera. Digo, mira, en este barrio, este fulano de la esquina está fastidiando la vida a tu hija. Cada vez que tu hija viene, le falta el respeto, se pasa, etcétera. Yo creo que tú tienes que acabar con ese fulano o a tu hija le va a pasar algo. Y pensemos que lo convenzo. Y este señor va y lo mata. ¿Sí? Yo soy responsable porque induje a la comisión de un delito en personas que pueden ser inducidas fácilmente a hacerlo. Otro ejemplo, yo tengo mucho dinero, soy un delincuente avesado y digo, fulano me cae malo, me está fastidiando este negocio, aquí hay $20,000, mátalo. ¿No? Por dádiva o precio. Usted era autor mediato. Autor en mediato. ese ejemplo. En ese ejemplo. Es decir, primero el que induce, luego este que paga, etc. Y allí es donde entra el líder de la organización criminal. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se supone? Y lo hemos visto en las películas. Yo recuerdo mucho alguna película clave, pues, ¿no? El Padrino. Iban donde el Padrino, y el Padrino no ordenaba ni decía, simplemente hacía un gesto. Nada más. Proceda, mátalo. Ese es el autor mediato. Entonces, cuando el presidente de la República hace un anuncio de este tipo, es porque está pésimamente asesorado. ¿Por qué? Y porque tiene un equipo de asesores que no tienen idea de estos temas.
porque vienen del sector privado, abogados aduaneros, Pero, muy buenos en es el decir, mundo que privado. eso sí está tipificado Claro, ya. claro, está en Pero nuestro cuando código dice lo penal. vamos a ampliar y aplicar, o sea, no se está aplicando. A ver, ahí viene el otro tema. Vamos a hacer una reforma legal para ese ampliar. artículo ya. Hay que decirle, señor presidente, ¿de qué está hablando? Yo no sé si usted tiene asesores o tiene enemigos. Pues. O sea, no lo pueden hacer decir barbaridades. Y no es un problema del presidente, porque el presidente no es abogado. No es abogado, lo Pero mismo. entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cállese en lo que no sabe, señor presidente, con todo el respeto, y deje que hablen los asesores que saben. El problema es que no tiene asesores que sepan. O sea, que lo que él plantea no se puede hacer. Es absurdo, es como que si me dice mañana vamos a tipificar el asesinato. Oiga, señor, ya está tipificado. No, es que entonces vamos a ampliar. ¿Qué va a ampliar en asesinato si está bien tipificado? No, entonces vamos a aplicar. Ah, ¿usted es juez que va a aplicar? Claro. A ver, parecería ser que la intención es que, por ejemplo, si el señor Perico de los Palotes, que es el jefe de la banda más sanguinaria, es el que guiña el ojo al otro, que es el que va llevando la orden, y el otro que le da la plata hasta el que mata. Pasaron a lo mejor 3 filtros más. Quiere llegar es a él. ¿Es correcto? Sí. Eso no se puede hacer tampoco Claro, con ningún... pero bueno, si ya, hay cómo llegar... Pero claro, se está tipificado hoy día. Ya, pero entonces se lo sanciona y ¿qué? Va a recibir una pena que la pena es estar en la cárcel mismo. Pues. Sí, por eso Ese es un círculo. Sí, pero cuidado. A ver. Hace poco salieron varios líderes de bandas. Entonces la pregunta es, ¿esos líderes de bandas no tuvieron ninguna participación en las matanzas anteriores? Claro. Se lo puede retener. En ese caso no se aplicó No se aplicó correctamente la exactamente. autoridad inmediata. Eso, uno. Pero dos también, que es muy importante. ¿Cómo resolvemos de fondo el problema? Porque, claro, ¿de qué se acusa? Es que están en la cárcel y están comunicando si siguen dando horas, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, Prueba. el aislamiento, pues, número uno, el aislamiento. Segundo, el bloqueo no de la telefonía celular como tal, sino de la libertad para comunicarse libremente con quien quieren. Pero todo eso puede ser monitoreado, en otros países funciona. No se puede incomunicar a nadie, porque es un atentado contra la dignidad de cualquier ser humano, por muy delincuente que sea. Lo que pasa es que no puede tener libertad para con un teléfono dar órdenes o organizar operativos. Y la concesión guión privatización que también se ha propuesto. Es una muy buena alternativa. En el gobierno del presidente Palacio, una empresa colombiana, perdón, no Palacio, el presidente Moreno, una empresa colombiana preparó un estudio de las cárceles de Guayaquil e inclusive llegaron a efectuar una propuesta ¿Así? de privatización. Yo tuve acceso a esa propuesta. Ya. Entonces sé que existe, sé que la presentaron. Y plantea... Y es viable. Absolutamente viable. El tema de fondo es, vamos a seguir manteniendo ese estado de total putrefacción del sistema, vamos a seguir gastando dinero, lo que se llama pues gastando pólvora en gallinazo, porque el gobierno del presidente Correa gastó algunos millones en construir cárceles, mejorarlas, etcétera, y vemos que pocos años después todo sigue siendo igual. Entonces, vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Y en el caso de una concesión, ¿cómo sería la convivencia entre esa empresa privada y la Policía Nacional? ¿Cómo es la convivencia? La policía privada no puede ser reemplazada, la Policía Nacional no puede ser reemplazada de ninguna manera. Igual tendría participación ahí adentro. Pero claro, el tema es de administración del sistema carcelario interno, ¿no? Entonces, se puede hacer, hay experiencia de muchos lados, se puede hacer. Lo peor que nos puede pasar es seguir discutiendo sobre lo mismo y sobre lo mismo. Yo, por ejemplo, tuve ocasión de leer entre ayer y hoy el informe de la Asamblea Nacional. El informe de la Asamblea Nacional es bastante bueno, bastante completo. 75 recomendaciones. Sí, leí las 75 recomendaciones, una por una. Ya. Me hice yo mismo una pregunta. ¿Este cumplimiento, pensemos que se lo hace, va a resolver el problema carcelario? Y mi respuesta es no. Porque hay muchas cosas algunas positivas, otras vacías. Ejemplo, fortalecer el sistema institucional. Muy lírica. Sí, ¿cómo lo vamos a hacer? Doctor, y antes de que se me olvide esta pregunta por honor al tiempo, hace 2 semanas salió un líder de los tiguerones. Había cumplido ya el 60% de la pena, según el informe del SNAI, había tenido un buen comportamiento. ¿Fue correcto haberle dado la libertad? Yo no puedo opinar directamente porque no conozco el caso, es decir, conozco lo que salió en los medios, pero la reflexión que hago es, ¿hubo algún proceso penal iniciado por las masacres de febrero, septiembre? No. Si no hubo, entonces a lo mejor en lo formal la salida está bien, pero a lo mejor hubo una negligencia enorme en la fiscalía que no inició los procesos penales. Claro. Entonces,
Pero claro. Yo no escuchaba ningún procesamiento, por ejemplo, la matanza de los 119. Yo no he escuchado ningún inicio de proceso en contra de alguno de los supuestos. Que sea público no hay absolutamente nada, ¿no? Que sea sí, público. que sea Ahora, público. No sabemos si habrá alguna indagación o alguna cosa. Pero volviendo al tema, esto de las recomendaciones, además son recomendaciones no vinculantes. Por tanto, no deja de ser un documento. Exhorto. Un exhorto, pero que es más complicado, ¿no? Porque son 600 páginas. 600 páginas. Insisto, si este fuera un libro académico, es un muy buen libro, tiene muy buenos análisis. Qué bueno. Muy bueno. El diagnóstico es muy cercano a la realidad. Lo digo después de haber visto el informe. Las recomendaciones me quedan debiendo. Pero entre esas recomendaciones, por ejemplo, temas que son tan debatidos hoy. ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el sistema carcelario? Y ahí viene un tema también lamentable. ¿Cuál es el tema lamentable? Desde hace varios años, la Corte Constitucional ha mantenido una línea jurisprudencial que determina que la prevención de los delitos y eventualmente el control de los delitos es competencia exclusiva de la Policía Nacional. Esa es la línea jurisprudencial. Y ha dicho que las Fuerzas Armadas pueden tener una actuación complementaria de ayuda. Básicamente, según la línea jurisprudencial de la Corte, orientada al control de ingreso de armamento a las cárceles. Pero está claro y de forma expresa, la Corte, basándose en criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional nuestra, ha dicho: señores, las Fuerzas Armadas no pueden ingresar a los pabellones. ¿Pero es a raíz de convenios y jurisprudencia internacional o es una visión ideológica de la Corte? No, es una línea jurisprudencial de la Corte nuestra que tiene su lectura primera en la Constitución ecuatoriana. Ya. Que probablemente, no probablemente, que la mayoría de ecuatorianos votó y que probablemente quienes hoy día lideran al país votaron a favor, es decir, está en la Constitución. Pero esa norma constitucional tiene relación y apoyo en regulaciones internacionales. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? A sabiendas de que esa es la línea jurisprudencial, viene el presidente Lasso y en el último decreto, si no me equivoco, de septiembre, creo que fue 29 de septiembre, ¿qué es lo que hace? Declara el estado de excepción en el sistema carcelario y dispone que las Fuerzas Armadas ingresen a los pabellones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Insisto, esta es la línea jurisprudencial de varios años. De repente el presidente se la salta y pretende responsabilizar políticamente a la Corte Constitucional. Es decir, le echa la culpa, señores de la Corte, por ustedes no podemos resolver el problema. Yo creo que eso es un acto de deslealtad democrática. Y eso motivó que el propio presidente de la Corte Constitucional le responda muy fuerte y le diga: señor presidente, usted no me endilgue a mí las responsabilidades que son suyas. Y luego provocó el enfrentamiento vergonzoso. Es decir, vergonzoso en el sentido de que cuando las máximas autoridades de las funciones del Estado, de las instituciones del Estado, deben estar buscando mecanismos de colaboración, ocurre que se ofenden internamente, uno de ellos se levanta a los 5 minutos, abandona la sesión, y la pregunta es: ¿y el país? Porque yo voy a lo siguiente: si esta es la línea jurisprudencial mantenida, si a criterio del doctor Jorge Zavala Egas, expuesto aquí hace pocos días, la realidad superó la línea jurisprudencial, muy bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar que la Corte, si ese fuera el caso y si esa fuera la solución, que la Corte cambie su línea jurisprudencial. Y probablemente la Corte dirá: no puedo cambiar la línea porque tengo la Constitución que me limita. Y si ese fuera el caso, señor, presente el proyecto de reforma a la Constitución. Claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El presidente va a tener 6 meses. 6 meses en el poder. Ya tuvo un primer levantamiento, ahora tuvo un segundo levantamiento o masacre. Y pregunto, ¿ya ingresó los proyectos de reforma? Y luego una cosa, pero que yo no la puedo entender, cuando hace el anuncio público... Con esto concluimos, doctor. Sí, cuando hace el anuncio público de que va a presentarse un proyecto de reformas al sistema, y dice: le he encomendado al Ministerio de Gobierno que lo haga. Oiga, pero si este es un tema del presidente, como él mismo lo dijo, es el principal problema del Ecuador hoy en día. No puede delegar un proceso tan grave, tan importante, tan trascendente en un ministerio, en asesores jurídicos de un ministerio. La pregunta es: ¿por qué lo hace? La respuesta es simple: porque no tiene un equipo asesor de peso que pueda ayudarlo a resolver el gran problema carcelario y de
inseguridad vive el Ecuador. Gracias, doctor. Siempre se nos quedan temas, pero bueno, será para una próxima oportunidad. A ustedes, Jimmy, El muchas doctor gracias. Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho.